Muy bien. Segundo bloque de 678, en este caso para hablar a raíz de una columna que salió en el diario Nación de Marcos Aguinis, Clarín y La Ley. Veamos. La oposición sigue en caída libre. Ahora Aguinis se pelea con Aguinis y Clarín se pelea con Clarín. En efecto, las contradicciones de la oposición de derecha se profundizan. Así tituló el referente derechoso Marcos Aguinis su columna de la semana pasada. La Nación. Desprecio argentino por la ley. Una calamidad acosa a la sociedad argentina y la degrada ante el mundo. El desprecio por la ley ahora se expresa mediante insolentes ataques al Poder Judicial. Olvida el aurorista su llamado a despreciar leyes impositivas del año pasado. Los evasores, en lugar de ser considerados como actualmente lo son, delincuentes, que deben ser perseguidos, que deben ser castigados, que deben ir en prisión, en realidad constituyen una suerte de grito de libertad, una porción sana del país que se revela en contra de esta injusticia tremenda que padecemos los argentinos. Entonces, los evasores constituyen una especie, una suerte de millonaria cantidad de ciudadanos que se están defendiendo del enemigo de la sociedad en que se ha convertido el Estado. Desprecio argentino por la ley. Vayamos a Clarín. El monopolio sigue hoy poniendo al aire este aviso institucional, que incluye ilegalista frase no producto de emoción violenta, sino minuciosamente diseñada. Acá vive Nini Marshall, Tato Bores, Pepe Biondi, Rolando Rivas, Tita Merelo. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar por una ley. No sé. No entiendo. Por una ley. No sé. No entiendo. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios y no será la última. No perdamos la memoria. Un ambiente de falta de cumplimiento de la ley total. Por una ley. No sé. No entiendo. Pregunta final. Antes, recordemos esta reciente publicación del también opositor Perfil. Perfil. El efecto carótida le permitió a Kirchner una mejora en su imagen. Habría subido entre 7 y 10 puntos. Este no es el único muestreo que revela una suba en la imagen positiva del diputado. Un consultor que trabaja con la oposición reconoció a Perfil que en las últimas semanas Néstor subió 7 puntos. Si tenemos en cuenta la gestión de Cristina y el, llamémoslo, momento que atraviesa la OPO, el crecimiento de Kirchner se deberá realmente al efecto carótida. A ver, Eric, ¿cómo ves este planteo de la doble moral, digamos, que un poco hace Bueno, es Marcos un doble Aguinis? estándar, es una vieja idea del liberalismo en su faz más violenta, que es casi el anarcocapitalismo. Basta de Estado, hay que tratar de cobrar todo. Hayek, que era un economista interesante de la posguerra, un austríaco, decía que si se pudiese cobrar el aire, entonces ya prácticamente llegaríamos a la mejor distribución perfecta de aire posible. Ese capitalismo ultranza o ese anarcocapitalismo sin leyes, bueno, va a ser nada más que los grandes se coman a los chicos. Luego se justifica en nombre de la moral, de esto. El impuesto, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie, pero el impuesto es el precio de la civilización, es un modo de distribución del ingreso. ¿De dónde sale la asignación universal por hijo? ¿De dónde sale el plan Argentina Trabaja? Es decir, es también la manera que tenemos de vivir juntos. Se habla de la presión fiscal. La Argentina estará en 30 puntos del producto, pero en Francia está cerca del 50, en Suecia creo que supera incluso el 50, por lo tanto hay una mirada hacia los países desarrollados, es decir, uy, cómo me gustaría ser tal país, claro, pero no se está dispuesto a pagar el precio de.
Eso es muy interesante. Casi una convocatoria había en las palabras de Aguinis a la evasión fiscal. Bueno, pero veamos quiénes son los grandes evasores de capitales o los grandes evasores fiscales. A ver, Barra. No, una cosa muy extraña, que nunca pensé que Aguinis me iba a dar ganas de pagar impuestos. Que es una... Yo lo voy a pagar. Sí. Y recordemos la señora que ahí donde vivían Nini Marshall, todo, también recordémosles que hay muchos actores muy conocidos viviendo en la Casa del Teatro que no tienen para comer, precisamente porque las repeticiones estas no pagan un peso a los actores. Sí. ¿Vos cómo lo ves eso? A ver. No, las víctimas de volver, ellos son víctimas de una ley y nosotros somos víctimas de... Ya te va a tocar, pibe, a vos cuando crezca eso. No, ahora está... No, porque él arrancó de chiquitito, ya lo están... Sí, ahora ya hay cosas mías. ¿Hay algo tuyo en volver? Actualmente, sí. Y eso no se paga, ¿no? No. A ver, Sandra, ¿cómo lo ves esto? ¿No te parece que de alguna manera esta especie de planteo sobre la doble moral que hace Aguinis es un poco lo que subyace en los sectores medios que hoy tienen una postura tan crítica, digamos? Sí, me parece que básicamente Aguinis se está encarnando, digamos, es una especie de Vargas Llosa argentino, encarna lo que acá muchas veces llamamos... Vargas Llosa ya sé que es mucho, porque hasta para eso es poco. Pero de todas maneras, me parece que sí, el economista que mencionaba, Eric Hayek, a mí me impresionó mucho cuando leí que la única igualdad de ese neoliberalismo de Hayek que reconocía era la igualdad ante la ley y solamente para que los ricos no paguen impuestos. Absolutamente. Clarísimo, muy bien. Cambiamos de tema, vamos a nuestra sección Letra Chica, en este caso para hablar de una denuncia que hizo el diario Miradas al Sur. La vemos. Letra Chica. Para enterarnos de algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la justicia y el doble discurso, recurrir a los medios hegemónicos no es camino que lleve a buen puerto. Miradas al Sur de esta mañana, por Lucas Carrasco. Gil Lavedra, Wiener, Cablevisión y la coparticipación federal. El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, contrató a 2 estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires para demandar a la nación por 3 causas vinculadas a la coparticipación federal. A pesar de contar con 140 abogados en la Fiscalía de Estado Provincial, decidió contratar sin licitación previa, a pesar de lo que estipula la legislación provincial, al estudio jurídico de quien encabezó la lista del Acuerdo Cívico y Social en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra, quien a su vez en el año 2008 anunció que de ser electo diputado, lo fue, renunciaría al más que ameno contrato. Veamos por qué. Además de Gil Lavedra, fue contratado el estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, que representa entre otros a Cablevisión de Clarín, a la Confederación de Asociaciones Rurales, al Grupo de Narváez, a Cervecería Quilmes, a la Rural Predio de Palermo y a YPF, entre otras empresas privatizadas y multinacionales. Los abogados de este segundo estudio componen el selecto grupo de abogados de empresa, una sección del coloquio de IDEA. Fueron además altos funcionarios de la Rúa y Dualde en el área de defensa de la competencia, y ahora del otro lado del mostrador representan a Héctor Mañeto en Cablevisión y a Quilmes en la fusión con Brahma objetada por defensa de la competencia por su posición dominante. Las demandas de Wiener son 3 y remiten a pactos fiscales firmados durante la presidencia de Menem y de la Alianza que Wiener y Gil Lavedra integraron. Una demanda corresponde a un fondo creado con dinero de las provincias para financiar la autarquía de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Otra es por el 15% de coparticipación federal que se les quitó a las provincias para solventar la ANSES en el marco de la escandalosa creación de las AFJP. Y la tercera remite al año 2002, con acuerdo socialista y radical también, donde se modifica el reparto del impuesto al cheque. La Corte Suprema convocó a las partes para el 17 de marzo, para una sola de las causas, la vinculada con las AFJP, pidiendo la devolución del 15% al ANSES. La demanda que pide la devolución de lo quitado por la Nación para la autarquía de la AFIP fue mágicamente borrada en el decreto 1399, dado que tal medida se tomó durante el gobierno de la Alianza, cuando Gil Lavedra fue ministro de Justicia. Aunque la normativa legal provincial obliga a licitar toda contratación que supere los 100.000 pesos, la falta de transparencia es tal que en el decreto que firma Wiener el 22 de diciembre del 2008, número 3165, nunca se mencionan a los estudios jurídicos en cuestión con sus nombres y apellidos. No sea cosa que todo esto salga a la luz, ni el monto de contrato, aunque se estipula un porcentaje del 30% si la demanda prospera.
Atención acá, Gil, Lavedra y Bouzat cobran igual un 30% si hay una transacción favorable, es decir, bajo un acuerdo de partes donde los estudios jurídicos claramente trabajarían menos, con la sola condición de que Santa Fe obtenga 30 de cada 100 pesos que reclama. De esos 30 pesos, un 30% va a los abogados aun si la nación le niega el 70% de lo que reclaman. Pero a su vez, Gil, Lavedra y Bouzat cobrarán de todos modos aunque la representación legal no prospere, de mínima, 40.000 pesos mensuales. Seguridad jurídica, que le dicen. Por supuesto, este decreto fue objetado por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe, por lo cual Wiener rehizo en el 2009 el decreto 0560, rectificatorio del anterior, y estipulando el monto a cobrar por los tan selectos estudios jurídicos en cuestión. 800.000 pesos, a dividir por partes iguales entre ambos estudios durante el 2009. Ambos estudios es textual, dado que se argumenta republicanamente que por la confidencialidad abogado-cliente no se van a mencionar los estudios en cuestión. A eso hay que sumar lo previsto para los mismos contratos en el presupuesto provincial de este año, 1.252.000 pesos, lo que implica en 2 años 2.052.000 pesos, o poco más de 1 millón para el diputado Gil Lavedra y otro milloncito para el acusador de la competencia que supo ser, en años neoliberales, defensor de la competencia en el Estado. ¿Donará el diputado Gil Lavedra a las madres y abuelas de Plaza de Mayo uno de sus 2 sueldos? Estamos tratando precisamente de preservar los dineros del pueblo. Muy bien, ¿A quién aplaudís? A la producción, a los editores. Esto sigue, ahora hay otro, ahí lo terminan de Nos quieren mandar a la universidad. Ninguno de nosotros, seamos honestos, le entendimos un pepino, no podemos hablar de lo que no sabemos, pero lo que me sorprende es la sonrisa de Gil Lavedra. Debe costar más cara que un piano de concierto. Si alguien entendió, vamos de a poco, lo vamos armando. Entendí que Gil Lavedra, luego, No. digamos, él estaba como defensor, como parte, digamos, defensor de la Lo que ahí es extenso, es engorroso. La idea de que hay un engaño y una, digamos, una alteración de la ley por parte del gobierno de Wiener al no hacer una licitación para contratar, etcétera, sobre el tema de cablevisión, el intercambio de negocios y de comisiones, es un hecho engorroso económico que no sé si lo entiende Erika Alcaño en tan poco tiempo. ¿Lo entendés en tan poco tiempo? Bueno, habría que tal vez verlo 3 o 4 veces más. Pensé que el problema era mío. Cuando el segundo 5 escuché cri cri en mi cabeza, dije, bueno, soy rubia. No, yo entendí el cambio tan importante respecto de Gil Lavedra, disculpame, Gil Lavedra como ministro de Justicia sacando un decreto que beneficiaba una causa en la cual él estaba participando, digamos, venía participando como abogado en el bufete de abogados, y que eso representaba un beneficio económico muy importante para él. Mucha información en un poco espacio. Sí, claro, lo que me da mucha indignación que no le haga para nada a Lavedra honor a su nombre, la verdad que porque me parece que el nombre no tiene nada. Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien, nos vamos al corte con el Club de la Buena Onda, dale. Debo confiar.